Bien, entonces vamos a regresarnos un poquito a lo que es la Implicit Line Continuation. Dice que permite automáticamente la continuación de línea cuando hay paréntesis, corchetes o llaves abiertos. Eso está muy bien. Entonces, número 1 ya lo habíamos visto. Bueno, esto es lo que vimos últimamente. Número 1 se puede cuando hay paréntesis, corchetes o llaves abiertos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y aquí está. Y si tú recuerdas, el segundo caso fue el siguiente. Dice que, como ya vimos, puede dividirla después de un paréntesis. Acá me faltó en su momento ponerle que también de corchetes y llaves, pero ya lo vimos. Y el caso número 2 es que puedes dividir la línea con implicit continuation antes o después de un operador. Ejemplos de operador, pues tú ya deberías de saber. Por ejemplo, la suma, resta, multiplicación, división. Entonces, esto nos lo vamos a copiar porque también es el otro caso cuando puedes conseguir la implicit line continuation. Así que vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a regresarnos un poquito a lo que es la implicit line continuation. Entonces, fíjate, vamos a quitarnos el print para no agobiarnos con tanto print. Ahí lo tenemos y vamos a ver este caso de la implicit line continuation. La pregunta dice, ¿debe producirse un salto de línea antes o después de un operador binario? O sea, ya sabemos que podemos romper antes o después de un operador, pero la pregunta viene siendo si se tiene que hacer antes o después. Entonces, vamos a un poquito de historia. Te voy a leer lo que tengo por acá. Dice, durante décadas, el estilo de lo recomendado era hacer un break después de los operadores binarios. Es decir, el break en la implicit line continuation, durante décadas se acostumbraba a hacer un break después de los operadores binarios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Pero esto puede perjudicar o perjudicó en su momento la legibilidad de dos maneras. Los operadores tienden a dispersarse por diferentes columnas de la pantalla. Acuérdate que aquí es, por ejemplo, una columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna, etc. Fíjate cómo acá, si te pones sobre una línea, dice columna 1, columna 2. Fíjate cómo aquí está abajo en la parte inferior. Y pues a eso se refiere. Entonces, eso de romper después de los operadores binarios trae esos dos problemas. Los operadores tienden a dispersarse por diferentes columnas de la pantalla y además cada operador se aleja de su operando y pasa a la línea anterior. Entonces, más que nada, era que el operando se alejaba un poco de su operador. Acuérdate que en este caso 1 y 2 son operandos y el más es el operador. Acuérdate los términos de matemáticas. Entonces, esos eran los dos problemas. Que hacer un break después de un operador, pues dispersaba por diferentes columnas de la pantalla y cada operador se alejaba de su operando y pasaba a la línea anterior, lo que dificultaba un poco la legibilidad del código. Entonces dice, aquí el ojo tiene que hacer, con este estilo que se acostumbraba, aquí el ojo tenía que hacer un trabajo extra para saber qué elementos se suman y cuáles se restan, es lo que te digo. Como cada operador se aleja de su operando, es muy difícil saber qué suma y qué resta. Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo de eso que se hacía durante décadas, que se hizo durante décadas. Vamos a ponerle, por decirlo de una manera, ejemplo incorrecto de cómo se debe hacer. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a ponerle aquí una variable que se llame variable 1, igual en este caso a 9. Por ejemplo, vamos a copiándola, vamos a ponerle aquí variable 87.23. Vamos a crearnos otra más. Vamos a ponernos poquitas nomás. Vamos a ponerle a esta 2, por ejemplo. A esta. Así. Y fíjate, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Es un pseudocódigo, no voy a hacer la función para no ser esto tan engorroso. Vamos a ponerle aquí resultado. Y ahí está el primer paso.
Y lo que se hacía era, por ejemplo, es variable 4. Lo que se hacía era lo siguiente. Variable 1. Y por ejemplo, que ya no sumala. Primero voy a hacerlo con todas las como era originalmente. Variable 2, por ejemplo. Todo muy bien. Y luego imagínate que teníamos una suma también. Y por ejemplo acá teníamos variable, no sé, 3 menos, por ejemplo, variable 4, por ejemplo. Y luego le restábamos, por ejemplo, otra variable, por ejemplo, variable 5. Nada más por poner ejemplos bien random. Vamos a ponerle 2.98. Así todo muy bien. Y acá, por ejemplo, no sé, variable 5. Variable 5. Entonces, esta es nuestra línea original. La voy a comentar. Me la voy a copiar. Clic aquí. Copiamos y pegamos. La comento. Y ahí imagínate que queremos hacer esta operación. Variable 1 más variable 2 más a su vez otro paréntesis. Y al final una resta, por poner un ejemplo. Entonces, esto, pues fíjate cómo acá la seleccionamos. Y en este punto, vamos a ponerlo por acá en el último carácter. Estamos en la columna 75. Se dice que como regla, de manera general, en cualquier lenguaje de programación, lo más normal es que una línea no pase de 48 columnas, o lo que es lo mismo, 80 caracteres. Aquí fíjate cómo nuestra línea es de 75 caracteres. Aquí nos dice línea 44 en la parte inferior. Línea 44 efectivamente. Y nos dice que 76 selected. Es decir, 76. Fíjate cómo lo ponemos al final. 75 columnas. Entonces, la regla estándar dice que una línea no debe de pasar de 80 a 120. Pero a mí me gusta dejarlas de 80. Entonces, esta línea ya es un poco larga. Y imagínate que la queremos partir. Entonces, la forma incorrecta, como se hacía, por eso aquí puse ejemplo incorrecto, es lo que hacían, era esto. Imagínate que tú quieres dividir. Acuérdate que podemos dividir antes o después de un operador. Aquí está. Entonces imagínate que antes lo que hacían era esto. Hacían el break después del operador. Aquí, ¿cuál es el operador? La suma. Entonces el break lo hacían después del operador. Justo por acá. Y ahí la llevaban. Y luego igual, después del operador. Aquí es antes y aquí es después del operador. Entonces aquí ponían otro salto de línea. Todo muy bien. Y acá, antes, después. Entonces lo que hacían es que lo hacían después del operador. Y fíjate lo que ocasiona por acá. Fíjate cómo acá vamos a poner el comentario. Vamos a poner otra variable para que se vea un poquito mejor. Ya nomás una última. Vamos a poner en este caso. Son números random, ¿eh? Variable 6. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, menos variable 6. Variable 6. Y acá, por ejemplo, lo que hacían es que era un menos variable 6. Entonces, después del operador rompían. Ahí está. Entonces, pues fíjate cómo acá, el ejemplo que estamos viendo aquí claramente, lo que pasa es que los operadores se sitúan lejos de sus operandos. Por ejemplo, aquí variable 1 y variable 2 son operandos de este más. Variable 2 y esta expresión son operandos de este otro operador. Entonces fíjate cómo los operadores se sitúan lejos de sus operandos. Y esto es un poquito difícil de leer. Aquí el ojo, lo que te decía, aquí el ojo humano tiene que hacer un trabajo extra. Es decir, si pones a pensar un poquito más para saber qué elementos se suman y cuáles se restan, porque aquí pues es un poco ilegible. O sea, está bien, va a funcionar, pero lo que pasa es que se vuelve ilegible esto. Aquí no sabes
qué operandos son de qué operador. Y pues esto era lo que se acostumbraba durante muchas décadas. Aquí estaban aplicando después de un operador, hacían el break después de un operador. Pero vamos a seguirlo ya para el próximo video. Saludos.